antes de que esté lista para su uso, te dice que la empresa está segura de que no tardará más de 7 días en instalarla y probarla, ¿no? Te dice el suceso A, se necesitarán más de 4 días para que la máquina esté lista, y el suceso B va a ser que se necesitarán menos de 6 días para que la máquina esté lista, ¿no? Entonces, lo que vimos el día de ayer era, un momento, ¿no? En sí, entonces, vemos que hay un suceso A, o sea, el conjunto A, por así decirlo, ¿no? ¿No? Y en sí va a abarcar que te está diciendo que va a tardar más de 4 días, ¿no? Es decir, puede tardar 5 días, puede tardar 6 y 7, es lo que tienen que hacer, ¿no? Recuerden que teníamos que, había dos formas de poder escribir un conjunto, de forma extensiva o de forma comprimida, ¿no? Entonces, lo escribimos de forma comprensiva en este caso, y luego el suceso B, ¿no? Luego tenemos el suceso B, que sabemos que, de acuerdo a lo que te dice el texto, te dice, se necesitarán menos de 6 días para que la máquina, perdón, un poquito menos, ahí, para que la máquina esté lista, ¿no? Entonces, como te dice más de 4 días, pues ya sabemos que va a ser, perdón, menos de 6, entonces va a ser 5, bueno, al revés, ¿no? Si queremos ir en orden, sería 1 día, 2 días, 3, 4 y 5 días, ¿no? Entonces, eso es lo que hay que hacer en este caso. Y el inciso A solamente te dice, describe el suceso que es complementario al suceso A, ¿no? Entonces, así lo que te está pidiendo es el complemento de A, ¿no? Entonces, a ver si me deja, sí, ¿no? Entonces, hay que hallar su complemento, ¿no? Una cosa más, cuando ustedes hagan este tipo de ejercicios, también les conviene hacer que eh, digan cuál es el universo, ¿no? Que han debido ver con el licenciado. El universo básicamente es todos los conjuntos que hay en este caso, ¿no? En este caso, como estamos hablando de días que va a tardar en instalar y comprobarlo, pues te dice que está segura de que no tardarán más de 7 días. Entonces, el universo ya sabemos que va a ser desde 1 hasta 7, ¿no? Ese es el universo. Entonces, cuando nos pide eso, describe el suceso complementario del suceso A, pues ya sabemos que va a ser, en este caso, eh, tienen que hacer el complemento de A. Entonces, si A era 5, 6 y 7, el complemento va a ser todo lo demás del universo que no sea A. Es decir, quitamos estos de acá, ¿no? Entonces nos va a quedar que va a ser 1, 2, 3 y 4, ¿no? Eso, pero también dice que lo describamos, entonces ahí convendría ya escribirlo de forma extensiva, digo, perdón, de la forma escrita, ¿no? Entonces recuerden que esto de esta forma, ¿no? Es como decir, el conjunto va a ser X, dado que X, y en este caso va a ser, tardará, en este caso, como vemos que va del 1 al 4, va a ser menos de 5 días, ¿no? De 5 días. Y si vemos, es lo complementario a lo que te decía el enunciado, ¿no? El suceso A te decía que se va a necesitar más de 4 días, ¿no? Entonces, ¿qué es lo contrario a eso? Pues que tarde menos de 5 días, ¿no? En este caso estamos tomando el 5 porque recuerden que cuando decimos menos de 5 días no vamos a tomar en cuenta el 5, entonces empezamos en el 4, ¿no? Y eso es lo que vimos ayer, ¿no? Y ahora entonces está Diego Sipe, que no he notado, por cierto. Está. ¿No está? Diego Sipe. Ya. Profe. Ahí. Haremos contigo el B entonces. Dice, describe el suceso que es la intersección de los sucesos A y B. ¿Cómo harías en este caso? ¿Cómo harías describir el suceso que es la intersección de los sucesos A y B? O sea, si quieres, a modo de repaso, recuerden que nos da un suceso A y este era el símbolo de la intersección, ¿no? A intersección B.
¿no? Entonces, ¿cómo qué más harías en esta parte? ¿Qué sería la intersección? Diego, está claro. Ya, a ver, está Richard Mamani. Que no lo he notado. Ya. Bueno, cuando es intersección, recuerden que tienen que ver los elementos que son comunes en ambos conjuntos. Tenemos el conjunto A que era 5, 6 y 7, y el conjunto B que era 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, ¿dónde se intersectan? O sea, ¿cuál es el que se repite en ambos conjuntos? Pues es el 5, ¿no? Entonces vamos a tomar en cuenta el 5 como una intersección, ¿no? Y como nos dice describa, pues lo tenemos que escribir también de forma comprimida. Entonces sabemos que eso se escribe de esta forma, ¿no? Es X, dado que X, y en este caso va a ser simplemente tardará 5 días, ¿no? Tardará 5 días, ¿no? Y en sí, eso se refiere con describa, ¿ya? O sea, ustedes tienen que decir esto, y ya a partir de eso ya dicen con palabras, ¿no? ¿Cómo sería? El conjunto en este caso, ¿no? Ahora, por ejemplo, dice, describe el suceso que es la unión de los sucesos A y B, ¿no? Entonces aquí ya te está pidiendo la unión, ¿no? Entonces sería A unión B, ¿no? Y A unión B simplemente, esto es importante también, ¿ya? Hay dos formas de hacerlo. Una forma sería ver todos los elementos que están en A y B, ¿no? Entonces, simplemente habría que ver todos los elementos, ¿no? Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Son toditos los elementos. Y si se dan cuenta, aquí habría que añadirle otra vez el 5 porque se repite dos veces, pero por lo general cuando hacen A unión B y hay una intersección, hay que quitarle la intersección. Ya sabíamos que la intersección era 5, entonces eso se quita. ¿Ya? Entonces eso va a ser el conjunto. Y si ya lo describimos, el suceso va a ser que sea X, dado que X, ¿no? Y ahora en este caso va a ser tardará. eh, en este caso decíamos que nos falta el 8, ¿no? Entonces tardará 7 días, de 1 a 7 días, ¿no? Entonces eso sería de forma ya extensiva, digo, de forma compresiva, ¿no? Luego te dice, demuestre que A intersección B y unión todo eso a complemento intersección B es igual a B. Entonces lo único que tienen que hacer es comprobarlo, ¿no? Entonces si quieren, agarramos esta directamente, ¿no? Para poder corroborar que nos va a dar eso igual a B, ¿no? Entonces, A intersección B, ¿no? Entonces hay que ver A intersección B, pero eso lo hicimos en este inciso, ¿no? En el inciso B. Sabemos que A intersección B va a ser 5, ¿no? Eso nos queda unión. Y luego dice A complemento, que le hemos leído acá, ¿no? ¿Ve? Intersección B. Entonces vemos qué número de elementos comunes tiene A complemento con B, ¿no? En este caso vemos que va del 1 al 4, es lo que se repite, lo único que no se va a repetir es el 5. Y como es intersección, va a ser solamente los que se repiten en ambos conjuntos, ¿no? Entonces eso nos va a quedar 1, 2, 3, 4, ¿no? Ya no el 5. ¿No? Y ya básicamente solamente te dice que hagas la unión de eso, ¿no? Entonces, si unimos eso, es decir, todos los elementos que están en ambos conjuntos, ¿no? Quitando la intersección. Pero como no hay intersección, directamente va a ser 1, 2, 3, 4. Y el último elemento es el 5, ¿no? Si juntamos los dos conjuntos, ¿no? Y si se dan cuenta, este conjunto que acabamos de hallar es el conjunto B que teníamos al principio, ¿no? Es 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, aquí ya estamos diciendo que sí se cumple, ¿no? Se cumple lo que nos está diciendo el enunciado, ¿no? Luego habíamos visto este otro ejercicio que te pedía lo mismo, solo que es otra ecuación ahora mismo. Entonces te dice esto, ¿no? A unión
A unión, perdón, ahora sí. Te dice A unión, A complemento, intersección B, ¿no? Entonces, como en este caso tenemos un paréntesis primero, entonces hay que hacer primero el paréntesis, ¿no? Entonces vamos a tener A unión. Y ahora sí, hay que ver lo que se parece en A complemento con B. Entonces tenemos A complemento con B y ya sabemos que eso era 1, 2, 3 y 4, ¿no? Entonces va a ser 1, 2, 3 y 4. Y ya pues podemos ver qué elementos hay en común entre A. Recuerden que A era 5, 6 y 7, ¿no? 5, 6 y 7, bueno, si quieren lo anotamos para no confundirnos. Va a ser 5, 6 y 7, que es lo de A. Y vemos la unión con 1, 2, perdón, no lo puse. Ahora sí, vemos la unión con 1, 2, 3 y 4, ¿no? Que era el que acabamos de hallar, ¿no? Y entonces solamente tienen que unirlo, ¿no? Es decir, ver todos los elementos que estén en ambos conjuntos y quitar la intersección. Entonces va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7, ¿no? Y eso hay que corroborar que sea A unión B y se cumple, ¿no? Porque A unión B lo habíamos hecho en el inciso C. Entonces se dan cuenta, es lo mismo ambos conjuntos, ¿no? Entonces podemos corroborar que esto va a ser A unión B, ¿no? Y ya decimos que se cumple, ¿no? Entonces eso es lo que tienen que hacer en este tipo de ejercicios. No sé si tienen alguna consulta. ¿No hay consulta de esto? Ya. Entonces, al momento, minúscula, esto igual en minúscula. Entonces seguiremos, ¿no? Bueno, este es lo mismo, básicamente, el 2, solamente que aquí es lo contrario. Aquí nos pedía que lo escribamos así en palabras. Aquí ya es que escribamos en forma de forma extensiva, ¿no? Solamente te dice lista de los elementos, entonces, si quieren ver cómo hacer este, pues básicamente el A, por ejemplo, tienen que ver todos los, o sea, tienen que escribir todos los números que se cumplan con esta propiedad de esta forma igual. Y en este caso te está diciendo, por ejemplo, es el conjunto S, dado que, digo, perdón, el conjunto S va a ser igual a S, dado que X, en este caso, y hay que resolver esta ecuación, ¿ya? Entonces tendré que resolver esta ecuación y los resultados que te da esta ecuación va a ser el conjunto de elementos, en este caso. Ya de forma igual esta, ¿no? Este es un sistema de ecuaciones, entonces eso ya tienen que verlo. Habíamos quedado que íbamos a hacer los impares, en este caso de la práctica, ¿no? Entonces, ahora seguiremos, ¿no? Entonces, el ejercicio 3. El ejercicio 3 te dice Florencio Frentes tiene una pequeña tienda de automóviles usados en las que tiene 3 Mercedes, ¿no? Que le llamamos M1, M2 y M3, y 2 Toyotas, ¿no? Que es T1 y T2. Dos clientes, César y Andrés, entran en la tienda y seleccionan cada uno un automóvil, ¿no? Es decir, hay dos clientes que van a entrar a la tienda y van a seleccionar uno de estos, cada uno de estos 5 automóviles, ¿no? Los clientes no se conocen y no hay comunicación entre ellos, ¿no? Sean los sucesos A y B, sean A y B los sucesos siguientes, ¿no? Primero te dice el suceso A va a ser que los clientes seleccionen como mínimo un Toyota y el suceso B, los clientes seleccionan dos automóviles del mismo modelo, ¿no? Entonces, primero lo que te dice es esto, ¿no? Te dice, identifique los pares de automóviles en el espacio muestral, ¿no? Cuando te dice este tipo de enunciados, lo que te está pidiendo es el espacio muestral, ¿no? Y eso lo vimos en la primera clase de oscilaturas, ¿no? Entonces, recuerden, si quieren a modo de repaso, en un momento, voy a abrir un momento la carpeta. Aquí debe estar. Lo vimos en la primera clase de oscilatura, ¿no? Que aquí está, ¿no? Entonces, les está pidiendo el espacio muestral, ¿no? Recuerden que habíamos visto que había, en teoría de probabilidades, esto es lo que vimos antes de regularizar las clases, ¿no? Entonces,
Habíamos visto en un poco de teoría de probabilidades, habíamos visto que hay dos tipos de evento, determinístico y un experimento o evento aleatorio, que eso básicamente es que no conocemos su resultado, es decir, no podemos predecirlo, ¿no? Y dentro de este había un espacio muestral. ¿Ya? El espacio muestral básicamente va a ser de un evento aleatorio todos los resultados posibles, ¿no? Por ejemplo, al lanzar un dado, pues tiene 6 resultados posibles, ¿no? Entonces, eso es lo que les pide en este caso, pero les está pidiendo todo el espacio muestral, ¿no? Pero habíamos visto también en técnicas de conteo, que es para lo que nos sirven, sí, las técnicas de conteo. Las técnicas de conteo nos sirve básicamente para conocer el número de elementos que va a poseer un espacio muestral, ¿no? Y habíamos visto también en el tema de... un momento. Habíamos visto, les había dado un formulario, un pequeño formulario para que puedan... ahora sí. ¿No? Les había dado un pequeño formulario. Este es lo que hicimos en las otras clases, ¿no? Cuando resolvimos el tema de la primera parte de la práctica. Pero les dije este formulario, ¿no? Primero, para técnicas de conteo, ustedes tienen que saber 4 cosas principales de los ejercicios. Primero, cuántos elementos totales hay, ¿no? Entonces, en sí esto les va a servir para todo. Entonces, por ejemplo, en la práctica nos está diciendo que tenemos 3 Mercedes y 2 Toyotas, ¿no? Entonces, ¿cuántos elementos tenemos? Ya sabemos que va a ser 5, ¿no? N va a valer 5. De ahí te pide cuántos elementos tomamos, ¿no? Y en este caso nos está diciendo que hay 2 clientes, ¿no? César y Andrés, que van a seleccionar uno cada uno va a seleccionar un automóvil, ¿no? Entonces, de los 5 automóviles que tenemos, ¿cuántos vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar 2, ¿no? Entonces, aquí les decía un truco que cuando hay dos tipos de respuesta cuando ustedes vean cuántos elementos de n tomamos, ¿no? Si toman todos los elementos, ya saben que tienen que hacer una permutación. Pero en este caso, o puede ser la otra opción que tomemos r elementos de n, ¿no? ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? Porque te dice que vamos a tomar 2 automóviles de los 5 que hay, ¿no? Entonces aquí hay 2 opciones, que puede ser una variación o que pueda ser una combinación, ¿no? Aún no lo sabemos. En donde nos vamos a definir ya esto, va a ser en donde si va a importar el orden o no, ¿no? Y en este ejercicio en sí, ¿no? En esta parte de acá, te dice solamente indica los pares de automóviles en el espacio muestral. No te dices que identifiques quién ha seleccionado primero o segundo. Entonces, aquí no nos está importando el orden, ¿no? Entonces, si nos fijamos en si va a importar el orden o no, vemos que si importa el orden puede ser una permutación o una variación, pero si no importa el orden puede ser una combinación, ¿no? Entonces ya estamos viendo, primero habíamos visto que podía ser una variación y una combinación si nos fijábamos en cuántos elementos tomábamos de n, ¿no? Pero como ahora no nos importa el orden, pues ya sabemos que entre variación y combinación nos vamos a quedar con la combinación, ¿no? Que es porque cumple con las propiedades que tenemos en este caso. Luego hay que ver si va a existir repetición o no, ¿no? Que bueno, en esta parte de acá, aquí por ejemplo, en el suceso B te dice los clientes seleccionan automóviles del mismo modelo. Eso quiere decir que pueden seleccionar el mismo modelo, entonces sí puede haber repetición en la elección en este caso, ¿no? Entonces sí va a haber repetición, entonces ya sabemos que va a ser una combinación con repetición, ¿no? Combinación con repetición y tenemos esta fórmula, ¿no? Que era para combinación con repetición, ¿no? Entonces, directamente, si quieren, es que esto les puede servir para ya saber cuántos elementos vamos a tener, ¿no? Entonces, sabemos que n va a ser igual. Entonces, estamos diciendo que era una combinación con repetición, que si quieren lo comprueban más adelante cuánto es su fórmula. Su fórmula era n más r menos 1, ¿no? Recuerden que n, como hay 5 automóviles, va a ser 5 más r. ¿Cuántos automóviles de esos 5 vamos a seleccionar? Vamos a seleccionar 2, ¿no? Menos 1 directamente, ¿no? Aplicando la fórmula de combinación sin repetición, ¿no? La teníamos acá. Dividido entre r factorial, n menos 1 factorial, ¿no? Entonces directamente r factorial era 2, ¿no? Multiplicado por n menos 1 factorial, ¿no? Que si quieren directamente lo ponemos como 4 factorial, ¿no? Y aquí nos olvidamos el factorial, por cierto. Sí, correcto, ¿no?
Y si quieren hacerlo paso a paso, pues ya sabemos que 5 más 2 menos 1 va a ser 6 directamente. 6 factorial dividido entre 2 factorial, 4 factorial, ¿no? Recuerden también que ese 6 factorial lo podemos ir desarrollando, ¿no? Que puede ser 6 por 5, perdón, por 5 por 4 factorial, 2 factorial por 4 factorial, ¿no? Entonces 4 factorial con 4 factorial se van a anular. Nos va a quedar 30 entre 2 factoriales, sabemos que es 2, entonces 30 entre 2, 15. Entonces vamos a ver que hay 15 combinaciones posibles para hacer en este caso, ¿no? Entonces ya sabemos que nuestro espacio muestral, que le llamamos S, va a tener 15 elementos, ¿no? Entonces podemos ir haciéndolo uno por uno. Entonces vamos a tener M1, ¿no? Es decir, que va a seleccionar el primer cliente, el Toyota 1, perdón, el Mercedes, creo era. Sí, el Mercedes 1. Y el otro también poder escoger ese mismo, ¿no? Que seleccione el Mercedes 1, que el otro seleccione el Mercedes 2, ¿no? Que seleccione el Mercedes 1 y el Mercedes 3, ¿no? Es una combinación posible, hay 3 Mercedes y 2 Toyotas, ¿no? Entonces, que otra combinación puede ser que seleccione el Mercedes 1, el Toyota 1, ¿no? Y finalmente el Mercedes 1 y el Toyota 2, ¿no? Perdón, aquí no era. Ahora sí. Esa es una de las varias combinaciones que hay, ¿no? ¿Qué más? Seguimos, ¿no? Entonces puede ser que seleccione M2. Con M1 ya no, porque se estaría repitiendo aquí, ¿no ves? Recuerden que en este caso no importa el orden, entonces con M1 no. Con M2 sí puede ser, ¿no? Con M2, que seleccione M2 y M3, ¿no? Otro puede ser que seleccione M2 y Toyota 1, ¿no? Y que seleccione M2 y el Toyota 2, ¿no? Y así tendrían que ver los 15 elementos. Tenemos, a ver, uno. A ver, vamos a hacer un poco más despacio para que lo podamos diferenciar. Ahí. Bien, entonces ustedes tienen que ver cuántas combinaciones podemos hacer. Sabemos que son 15. Entonces, vamos a hacer todas las que podamos, ¿no? Ya hemos hecho con M2, ahora con M3, ¿no? Puede ser que seleccione el M3. Con M1 no, porque estaríamos repitiendo aquí este elemento, y con M2 tampoco, porque estaríamos repitiendo acá. Nos quedaría con M3 directamente, ¿no? Con M3, que seleccione M3 y el Toyota 1. Y, perdón, no estoy haciendo los espacios. Ahora sí. Aquí tampoco, ¿no? Vale. Ahora, entonces, a ver, un momento, vamos a hacer un espacio para que no nos quede así. Ahora sí. ¿No? Ahora sí. Ya, entonces M2, M3 estamos viendo, ¿no? M3 que se seleccione el mismo, que seleccione con T1 y finalmente que seleccione con T2, ¿no? Ahora podríamos ir con Toyota 1, ¿no? Con Toyota 1, con M1 no podemos porque ya está acá, con Toyota 2 tampoco porque está acá, con M3 tampoco porque está acá, entonces solamente nos queda con el mismo Toyota, ¿no? Y finalmente ya para terminar, nos quedaría simplemente el Toyota 2. Ah, no, perdón, que seleccione Toyota 1 y Toyota 2, nos faltaba esa combinación, ¿no? Ahora sí, con Toyota 2, ¿no? Con M1 no se podía porque ya está acá, con M2 tampoco porque está acá, con M3 tampoco porque está acá y con T1 tampoco porque ya está acá. Entonces simplemente nos queda con T2, ¿no? Y si contamos cuántos elementos hay, en este caso hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15, ¿ves? ¿Ven? Entonces para eso nos sirve técnicas de conteo, para saber cuántos elementos tendría que tener nuestro espacio muestral, ¿no? Entonces vemos que hay 15 combinaciones posibles en este caso para hacer eso. ¿Ya? Y con eso ya estaría todo, ¿no? Entonces, ahora nos pide describa el suceso A, ¿no? Entonces, ahora vamos acá. El suceso A dice, los clientes seleccionan como mínimo un Toyota, ¿no? Entonces, como mínimo se refiere a, recuerden que, si quieren lo anotamos acá, como mínimo se refiere a un Toyota, ¿no? Entonces, mínimo un Toyota, ¿no? Entonces, ese mínimo también te va a incluir
Si seleccionas dos Toyotas también está incluido aquí, ¿no? ¿Ve? Porque es un mínimo, ¿no? Entonces, tenemos que anotar que el suceso A va a ser igual, ¿no? Si quieren lo hacemos primero de la forma comprimida, ¿no? Entonces sabemos que X, dado que X se selecciona mínimo un Toyota, ¿no? Si quieren con número, un Toyota, ¿no? Y ahora sí habría que buscar cuántos elementos hay, ¿no? Entonces vemos en todo nuestro espacio muestral cuántos hay que tengan un Toyota como mínimo, ¿no? Entonces aquí no hay Toyotas, aquí hay uno, dos, tres, cuatro, o sea, tendrían que copiar en toditos en los que se selecciona como mínimo un Toyota. Entonces eso va a ser M1, perdón, M1 T1, ¿no? Va a ser M1 T2, ¿no? Vemos donde hay otro T, va a ser en M2 T1, ¿no? Luego M2 T2, ¿no? Entonces tienen que ver donde hay como mínimo un Toyota en estas combinaciones que teníamos, ¿no? Tenemos M3 T1, ¿no? Y M3 T2. Y como dice como mínimo, este también entraría, ¿no? Porque aquí estamos diciendo que está seleccionando dos Toyotas, ¿no? El Toyota 1 y el Toyota 1 también. Eso también se incluye porque en sí es como mínimo. Entonces va a ser T1, T1, también está el T1, T2 y finalmente el T2 con el T2, ¿no? Y en sí esa sería la respuesta. Entonces todo esto sería cuando tomamos como mínimo un Toyota, ¿no? Ahora hay que ver el suceso B. Dice, los clientes seleccionan dos automóviles del mismo modelo, ¿no? Entonces es lo mismo. Entonces el suceso B, si quieren, lo anotamos primero de forma comprimida, perdón. Entonces X, dado que X seleccionan el mismo modelo, ¿no? Mismo modelo, ¿no? Y eso aquí va a ser igual. Entonces vemos en todo nuestro espacio muestral donde se repitan, ¿no? Entonces nos va a quedar, eso ya lo podemos hacer de forma intuitiva, ¿no? Va a ser M1 con M1, ¿no? Que se está seleccionando lo mismo. M2 con M2, ¿no? M3 con M3, ¿no? T1 con T1 y finalmente T2 con T2, ¿no? Eso quiere decir que vamos a seleccionar modelos iguales, es decir, tienen que ustedes ver donde se repiten. ¿Ya? Luego te dice, describa el suceso complementario a A, ¿no? Entonces, si ya tenemos A, que va a ser todo esto, pues simplemente tienen que anotar ahí lo contrario, ¿no? Si quieren, lo anotamos primero. Nos está entonces pidiendo el complemento de A. Entonces, A complemento, ¿no? Eso va a ser igual a... si quieren ponerlo con palabras, sería lo contrario, ¿no? Entonces, X, dado que X, lo contrario de mínimo, se selecciona mínimo un Toyota. En este caso, lo contrario sería no se selecciona Toyota, ¿no? Así dicho en palabras. Selecciona un Toyota. No, entonces aquí hay dos formas de poder responder esta pregunta, que es que ustedes busquen donde no hay Toyotas acá o directamente, si tenemos estos, pues hay que tomar todos los que no sean estos, ¿no? Entonces, por ejemplo, M1 no está dentro de A, entonces eso lo incluimos, ¿no? Entonces, M1 con M1 no está, entonces lo incluimos. M1 con M2 tampoco está aquí adentro, entonces M1 con M2, ¿no? ¿Qué más? Tenemos M1 con M3 tampoco está, entonces M1 con M3, ¿no? M1 con T1 está aquí, entonces como es el complemento, vamos a buscar lo que no esté aquí. Entonces, como está aquí, no lo vamos a tomar este también está aquí, no lo vamos a tomar. M2 y M2 no está en A, entonces eso sí lo tomamos, ¿no? Porque es el complemento, ¿no? M2, M3, ese tampoco está, ¿no? M2, M3. M2 T1 está aquí, entonces no lo tomamos. M2 T2 está aquí, no lo tomamos. M3 M3 no está, entonces ese lo tomamos, ¿no? M3 M3,
M3T1 está aquí, entonces no lo tomamos, M3T tampoco, y ya no hay más, ¿no? Los demás ya están toditos aquí. Entonces, esa sería mi respuesta para el complemento de A, ¿no? Entonces, recuerden que para hacer el complemento tienen que ver los elementos que hay en A, entonces ven los que no están en A, entonces esos son el complemento, ¿ya? Luego dice esto, ¿no? Demuestre que A intersección B, unión A complemento intersección B es igual a B, que si se dan cuenta es lo mismo que hemos hecho en el primer ejercicio, ¿no? Entonces eso ustedes ya lo desarrollan en este caso, ¿no? Que va a ser, es básicamente lo mismo, solo tienen que demostrar eso. Ya no sé si tienen alguna consulta, los que están. ¿No hay consultas? Ya, a ver, está Diego Sipe. Sí, ok, ahora sí. Ya, vamos contigo este entonces. Te dice, considera el espacio muestral, va a ser cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, oxígeno y zinc. Te dice que hay un evento A que va a ser cobre, sodio, zinc, un conjunto B que va a ser sodio, nitrógeno y potasio, perdón, y el C va a ser oxígeno directamente. Entonces, lista los elementos de los conjuntos que corresponden a los siguientes eventos, te pide. Entonces, te está pidiendo aquí el A complemento. ¿Qué sería A complemento en este caso? El complemento sería nitrógeno, Ya, un momento. Lo voy a poner potasio, con simbología, ¿ya? El nitrógeno ya, se nota con N. ¿Qué más? ya, potasio, Potasio, si no recuerdo mal, era K. uranio Uranio creo que era ese sí no me acuerdo. Ya. y oxígeno. Oxígeno, Oxígeno. ¿no? El único que no se repite es, o sea, zinc no estaría, ¿no? Ya. Ahora te pide A unión C. ¿Qué elementos entrarían en A unión C? Sería cobre, Cobre, que si no recuerdo era Q. Ya. sodio, Sodio, nic y oxígeno. zinc, ¿no ve? Sí, Zinc, y oxígeno. ese sí no me acuerdo, lo voy a poner con Z directamente. Y oxígeno, ¿no? Correcto. Ahora te pide A intersección B complemento, unión C complemento. A ver, me complemento. Aquí lo recomendable es que vayan en orden, ¿no? Primero haremos este, ¿no? Te dice A con Sí, B complemento. sí, sí, eso estoy viendo. A ver, con mi complemento. Estaría sodio. ¿Seguro? No, 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 no. A ver, me complemento. Si quieres, hacemos B complemento primero. Sí, está bien. Es sodio. B complemento. A O, ver, no, no. Ay, me estoy equivocando. Sí, vamos a me complemento. claro. O sea, habría que buscar todos los que no sean B, ¿no? Sí. Estaría cobre Ya. Uy, perdón. y estaría uranio. Oxígeno y zinc. Oxígeno. Ya, uranio también, ese nos Sí, sí, faltó. uranio, oxígeno y zinc. Oxígeno y zinc. Ya. Entonces, A intersección B complemento, ¿qué sería? A ver. Estaría zinc. Ujú. Ya estaría. ¿Dónde estamos? Sería ese nomás. Sí, Q es, le he llamado al cobre por si acaso. El cobre. Cobre también, ¿no? Sí, sí. Que no, Verdad. mucho ¿no? Y eso nos pide que hagamos la unión con C complemento, ¿no? Se Entonces, complementa. Entonces sería todo. Sería esos dos que ya tenemos con
De complemento sería cobre, sodio, nitrógeno, potasio, uranio, zinc, Ujú. excepto oxígeno. Ya. Entonces, ¿me dictas? ¿Cuánto sería? ¿Qué sería todo? Bueno, sería lo que ya puso Cu y zinc, los dos cobre, Ujú. zinc, eh, también sería sodio, Ya. nitrógeno, Nitrógeno, potasio, potasio, uranio, uranio. y eso no. Correcto. ¿No? Y ya no entraría oxígeno. Sí, Si queremos un poco para respetar el orden del... Aquí estaría Z, ¿no? Correcto. Ahora te dice B complemento, intersección C complemento. ya, a ver. Ya tenemos de complemento, C complemento, sobre todo lo demás. Estaría cobre. ¿Ya? A ver, mm, estaría uranio. Ujú. En sí estaría lo mismo que B, excepto oxígeno. O Correcto. sea, sí, ¿no? Sí, Estaría 5. sí, solo oxígeno solo. Sí, está bien. Ahora el último dice A intersección B intersección C. Ah, intersección, sí. A ver. Sodio. Ya, a ver, un momento. Eh, sodio, Solo sodio, ¿no? sodio. Eso sería para decir A intersección B, ¿no? A intersección B sería sodio. Sí, intersección C Ahora no sé, no tendría, porque ¿no? Ahora es con intersección C directamente voy a poner. Entonces, cuando no tiene, ¿qué se ponía? ¿Te acuerdas? eh, sería vacío. Conjunto vacío, ¿no? Que es con este Sí. símbolo. No, entonces no tiene. Ya, y para terminar ya va a ser este. Entonces te dice A complemento, unión B complemento. Complemento, unión de complemento. Ya, a ver. Complemento. Estaría uranio Ya, uranio. ¿Qué más? y, y zinc. No, no, no. Solo uranio. Seguro es unión, por si acaso. Ah, unión. Ah, cierto. Ah, me estoy equivocando. Pensé que era complemento. A ver, entonces. Y oxígeno. Oxígeno. Sí, Ya, esos son sus intersecciones, ¿no? sí. La unión de sus intersecciones. Sí. De sus complementos. Ujú. Entonces, aquí tenemos este y estos son los complementos, ¿no? Sí. Entonces hay que ver todos, hay que tomar todos y también los de intersección. Entonces, primero sería el cobre, también faltaba el cobre, ¿no? Ah, claro. Cobre, el nitrógeno, nos faltaría el potasio, el uranio ya lo hemos puesto y el oxígeno también, entonces solamente nos quedaría zinc, ¿no? Esa sería la unión, ¿no? Recuerda que cuando es unión hay que tomar todos los elementos que están en A complemento y B complemento. Ah, claro, claro. Ya, luego te dice, eso va a ser intersección con A complemento C, con C. ¿Cuál sería la intersección entre A complemento y C? Un complemento. Oxígeno. Oxígeno nomás, ¿no? Ay, perdón. Sí.
perdón. ¿No? Y entonces la intersección de todo eso, ¿qué sería? Igual solo oxígeno. Solo oxígeno, ¿no? Entonces va a ser la respuesta final, ¿no? ¿Tienes alguna consulta hasta ahora de lo que hemos visto, de algún ejercicio? Ah, no, no. Ya. Entonces faltan 3 minutos, no creo que te dé tiempo a terminar, entonces lo cortaremos aquí y mientras se graba la grabación, cuando termine de grabarse, les mando el otro enlace, ¿está bien? Dale. Ya. Ahora nos vemos.